planta. Ojalá, porque el Estado no puede fiscalizar. ¿Con qué cara fiscalizas si tú eres el primero en faltar a las reglas que estás exigiendo que otros cumplan? Claro, Entonces, no tiene ningún sentido. Tú mencionaste al paso a los inspectores. Los inspectores se quejan de estar maltratados, de no respetarse sus derechos. Un inspector gana el doble o el triple que un trabajador del Ministerio de Trabajo. Claro, que tienen un régimen. ¿Y por qué? Porque son inspectores, se dio una ley para ellos que los trata como trabajadores de la actividad privada. Tienen sueldos mucho más altos, tienen beneficios mucho mayores y tienen posibilidad de negociar colectivamente. Y es por eso que precisamente ha surgido el conflicto, porque hay un laudo que se ha emitido en este caso y al parecer no se estaría cumpliendo. Pero estos señores, enhorabuena, lo que ganan, porque ojalá todos los señores del ministerio ganaran igual, pero ellos ganan mucho más. Mucho más. Bueno, buen dato entonces. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Feliz día de trabajo nuevamente para ti. Bueno, hace un rato que entrevistábamos al exministro de Trabajo, el señor Mario Cosmópolis, Pasco Cosmópolis, y él nos decía que los inspectores laborales en realidad tienen una muy buena situación, que fueron contratados con un régimen especial de empresa privada y que ganaban más que cualquier trabajador del ministerio. Sin embargo, el señor Víctor Gómez, subsecretario del Sindicato de Inspectores Laborales del Ministerio de Trabajo, que como sabemos han protagonizado una protesta el día de hoy frente al Ministerio para exigir que se respeten sus condiciones laborales, está con nosotros en línea y nos va a explicar su punto de vista. Señor Gómez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, señorita Patricia Ríos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo escuchamos. ¿Cuál es la aclaración que quería hacernos? Sí, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, en el régimen 276 que está instalado en el Ministerio de Trabajo, hemos indicado que, por ejemplo, los trabajadores tienen en el CAFAE entre 3.000 y 6.000 soles, ¿no? Y un inspector auxiliar de trabajo gana en realidad con descuentos 2.000 soles. Y también los CAS ganan aproximadamente entre 4.000 y 14.000 soles. Entonces, en realidad, los inspectores de trabajo prácticamente somos los peores pagados del ministerio, ¿no? A ver, pero déjame entender una cosa, señor Gómez. ¿Ustedes cuánto ganan? Al final, al mes, ¿usted cuánto recibe? 2.000 soles. 2.000 soles. ¿Y hay otros trabajadores del ministerio que reciben 4.000 soles? Claro, o sea, por ejemplo, los trabajadores de régimen CAS ganan entre 4.000 y 14.000 soles. Lo que pasa es que no todos en un ministerio pretenderían ganar lo mismo porque hay labores diferenciadas. ¿Qué cosa hace una persona que gana 4.000 soles, por ejemplo? Lo que pasa es que está diferenciado, por ejemplo, entre asesores del ministro, del viceministro, incluso hay secretarias que pueden ganar esos montos, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que usted me tiene que decir, un inspector laboral gana 2.000 soles, un asesor de ministro que de repente pues es una persona con una maestría fuera del Perú gana 4.000. ¿Me explico? O sea, desgraciadamente los sueldos no están, no dependen de otra cosa que la labor que realizamos y de la especialidad que tenemos. Ahora, lo que yo sí le puedo decir, señor Gómez, es que medio Perú quisiera ganar los sueldos del Ministerio de Trabajo, ¿no? 2.000 soles no es un mal sueldo, 4.000 soles es muy buen sueldo y 6.000 soles ni le digo. No, lo más importante que es destacar que nosotros somos profesionales con 2 años de colegiatura, muchos de nosotros tenemos maestrías y en este caso doctorados, ¿no? De acuerdo, pero no dudo, señor Gómez, nadie está calificando, nadie está cuestionando su calificación, pero ¿cuál es el reclamo? Ustedes fueron contratados por el trabajo por ese monto, ¿les están pagando el monto que ofrecieron? Nos están pagando el monto, pero justamente en este laudo arbitral que ha sido emitido a nuestro favor, nos están otorgando mejores condiciones de trabajo que deben ser respetadas por el ministro de Trabajo. Ok, ese es entonces, ese es un punto importante. ¿Y por qué no se respeta el laudo arbitral? En este caso, el ministro de Trabajo está argumentando el tema de falta de presupuesto, pero es importante destacar que el Tribunal Arbitral lo que ha analizado es la situación económica y financiera de la entidad, y en virtud de este análisis exhaustivo es que nos han otorgado estos beneficios. De acuerdo, señor Gómez. Si ustedes tienen entonces un laudo arbitral a su favor, el ministerio tiene que ser el primero en cumplir porque después no puede exigirle a las empresas que cumplan lo que ellos no hacen. De todas maneras, esperemos que sus condiciones laborales mejoren como las de cualquier trabajador, eso le esperamos a cualquiera, pero tienen que tener en cuenta que también hay personas con situaciones laborales realmente desesperadas. Esperamos que sean escuchados porque su pedido es justo.